Buenas tardes a todos. Celebramos hoy los 75 años de la creación de nuestra parroquia y me han encomendado recorrer un poco la historia de la parroquia. Y bueno, siendo una pila de nervios, me propongo hacerlo. Todos hemos observado, podemos observar la placa de bronce que tenemos aquí en el ala izquierda, derecha, en el ala derecha del templo, que allí nos dice que esta parroquia, que esta construcción, todo el barrio, se inauguró el 11 de mayo de 1924. Ya han pasado 101 años de ese día. Y bien, para conocer nosotros los motivos y la finalidad de esta inauguración, de esta construcción, tenemos que hacer un poco de historia, remontarnos un poco más allá. Este barrio, no solo esta parroquia, sino las casas que están a los dos costados y aquí detrás, integran lo que se conoce como el microbarrio Mihanović, o Mianović, si nos atenemos a los nombres de los Mihanović famosos. Y esto se debe precisamente a que la construcción se hizo con la donación de una persona de apellido Mihanović, de quien hablaremos enseguida. Pero ¿cuál es el motivo de todo esto? Tenemos que remontarnos al siglo XIX. Durante el siglo XIX se desarrolló lo que se conoce como la revolución industrial en Europa. Empezaron a mecanizarse un montón de tareas, empezó a crecer la riqueza entre los pueblos, sobre todo en Europa, y junto con la riqueza no creció la distribución. Hubo una concentración de riqueza en pocas manos y hubo una marginalidad muy grande, cada vez más creciente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a llegar a la Argentina en forma masiva, ya venían llegando desde antes, pero comenzaron a llegar en forma masiva a la Argentina inmigrantes desplazados de Europa, la gente marginada de Europa, buscando nuevos horizontes, aquí como en otros lugares. A tal punto que ya en el año 1914, el 30% de la población era de origen extranjero. Y entre los nativos, un altísimo porcentaje era la primera generación nativa de inmigrantes extranjeros, ¿no es cierto? Esta gente venía también con ideas que habían surgido en Europa a raíz de la situación social que se había provocado, de esta marginalidad de la que estoy hablando. Por supuesto que hubo intentos en diversos gobiernos, Alemania, Inglaterra, Francia, por paliar esta situación. Meros intentos que no tuvieron demasiado desarrollo. Pero sí empezaron a surgir las ideas socialistas, anarquistas, comunistas, etc., que concebían la realidad como una competencia para apropiarse de los bienes de producción, etcétera, etcétera. Muchísima gente
de la que vino de Europa venía con estas ideas, o por lo menos muchos líderes, se formaron muchos líderes aquí con estas ideas. Acá en la Argentina, hay una cosa más que quiero decir sobre esto. Es que entre las respuestas que se dieron a la situación que esta industrialización, esta revolución industrial había creado, también la Iglesia dio a conocer su palabra. A partir del año 1891, con la encíclica Rerum Novarum, Tiempos Modernos, traducido, de León XIII. Esta encíclica da inicio a la doctrina social de la Iglesia. Empieza por afirmar la dignidad de la persona humana. El ser humano no está para vivir en estas condiciones de marginalidad. Los bienes deben distribuirse. Tiene un valor incalculable, es imagen de Dios. Hay un bien común. Ese bien común consiste precisamente en buscar los modos de otorgarle a cada ser humano lo que le corresponde. Un bien que es para todos. Los bienes tienen un destino universal. Hay una propiedad privada que es legítima, sí, naturalmente, pero debe estar orientada hacia el bien común. Todos nosotros tenemos responsabilidad por los demás, sobre todo por los más vulnerables. La solidaridad es otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y por último está el principio de subsidiariedad. Frente a estas doctrinas de izquierda que les acabo de mencionar, que suponían una fuerte intervención del Estado, la Iglesia habla en el principio de subsidiariedad, en esta encíclica Rerum Novarum, la Iglesia habla de que las tareas sociales deben ser asumidas por instancias intermedias. Solo en última instancia, y cuando estas instancias intermedias no pueden dar una respuesta a las cuestiones que se plantean, a los problemas que se plantean, cabe la intervención del Estado. Y rechaza de plano la doctrina social de la Iglesia, los sistemas colectivistas, ateos, a la vez que critica al capitalismo y al liberalismo extremos que provocan estas desigualdades y que son contrarios al bien común y a la dignidad de los hombres. Bien, durante el siglo XX, los primeros años, las 2 primeras décadas del siglo XX, se fueron desarrollando aquí en la Argentina una serie de revueltas sociales, porque aquí también teníamos el trabajo asignado por la informalidad, por los bajos salarios. En definitiva, se daba también este fenómeno de la exclusión del que venía hablando. Y la Iglesia tenía que dar respuesta a estos problemas, aquí también. Ya en los primeros años del siglo XX, una delegación de obispos argentinos fue a Roma en 1905, se entrevistó con San Pío X y él alentó a los prelados a formar un cuerpo católico social. En definitiva, se trataba de buscar una organización católica que atendiera las necesidades de los desplazados. Aquí, mientras tanto, había
había huelgas en frigoríficos y huelgas por momentos salvajes. Quizás la culminación de ellas haya sido la Semana Trágica en el año 1919, si no me equivoco, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que surge en torno a la industria de la carne y que provoca muchas muertes. Hubo una encerrona muy de fuerzas parapoliciales muy importante en la esquina de Pringles y Corrientes, donde está la iglesia donde el padre Martín Bustamante estuvo justamente antes de venir aquí. Hubo muchísimas muertes ahí en aquel momento, contadas por cientos, Estas circunstancias hicieron que los obispos se ocuparan, actualizaran su inquietud por crear, por afrontar este problema social. Había un montón de entidades católicas dispersas y los obispos decidieron unirlas a todas en una institución bajo el nombre de Unión Popular Católica Argentina. La encontramos allí en la misma placa que les acabo de hablar. La Unión Popular Católica Argentina tenía por finalidad ocuparse de los desplazados, llevar una visión católica del mundo, de la vida. Y reunía en sí a todas las instituciones católicas que había en la Argentina, salvo los círculos de obreros católicos. La cuestión es que al formarse esta institución, la Unión Popular Católica Argentina, UPCA, se decidió hacer una gran colecta con una finalidad específica. Los fondos que se recaudarían iban a aplicarse a hacer viviendas colectivas o individuales para gente de la clase trabajadora. Esta colecta, que se realizó en el año 1919, fue un éxito total. Se reunió un montón de dinero. Incluso hubo donaciones de bienes, como los terrenos a los que pertenece este barrio, los terrenos de este barrio, ¿no? De este microbarrio. Microbarrio, ¿por qué? Porque está dentro de un barrio mucho mayor, ¿no es cierto? Y tiene características muy particulares, muy específicas. Se reunieron también muchos bienes que fueron realizados, vendidos, de manera que se juntó muchísimo dinero. La Unión Popular Católica Argentina emprendió entonces la tarea de crear viviendas populares, pero las llamaban mansiones. Para evitar el hacinamiento tenían que ser viviendas amplias. Bueno, aquí las vemos. Aquí se crearon 20 viviendas en 10 chalets de estilo anglo-normando, y en el centro se creó esta casa que hoy es la parroquia, que servía como lugar de reunión y que tenía de este lado un centro de reuniones, de aquel lado tenía una suerte de dispensario, una sala de primeros auxilios. Esto era un mercado, perdón. El centro de reunión era este. Acá incluso hubo un cine.
No fue lo único que crearon, no, lo único que edificaron aquí. En Capital edificaron tres emprendimientos hicieron. Uno es la manzana que está en el barrio de Flores, en la calle Yerbal, entre Camacuá y Gavilán, si no me equivoco. Una casa de ladrillo enorme, con patio adentro, y que se la llamó Casa Colectiva de Flores. Como fondo esa casa tenía las vías, ¿no? Ahí hay espacio para un montón de departamentos. También se creó lo que hoy se conoce como el microbarrio Monseñor Espinosa, que está en Barracas. Si ustedes se ubican en la avenida Vélez Sarsfield, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, bueno, de la vereda de enfrente, es decir, hacia el lado del río, a la tercera cuadra, el primero es un parque muy grande, la tercera cuadra van a encontrar este barrio Espinosa. Realmente vale la pena ir y mirarlo, es muy bonito, realmente es muy bonito. Y aquí se creó este microbarrio que recibió el nombre de Mianovich, precisamente porque el señor Mianovich hizo una gran donación que alcanzó para completarlo. El señor Mianovich, ustedes saben, es un empresario naviero que vino a la Argentina allá por el año 1860 y que llegó a tener más de 300 barcos, cubría los viajes entre Argentina y Colombia, entre Buenos Aires y Colonia, se encargaban también de los remolcadores, empezó su negocio con la descarga acá en la Argentina, asociado con otra persona, con la descarga de la mercadería que traían los buques de ultramar, porque no tenía profundidad el puerto de Buenos Aires suficiente para que se acercaran demasiado los barcos hasta la costa. Bien, por eso lleva su nombre este barrio, porque él puso todo el dinero necesario para esto. Figura en la placa. Y también figura en la placa el señor Antonio C. Leloir, Antonio César Leloir, que era un empresario ganadero que tenía terrenos por esta zona, precisamente por la zona de Mataderos, y que donó estos terrenos. Él y su esposa era de apellido Unzué, no figura en la placa, pero sí figura que ellos hicieron el terreno. Bien. Los constructores de este terreno fueron los hermanos Bencich, Miguel y Maximiliano, que eran también croatas como Mianovich. Y Mianovich tuvo una, ¿cómo decirlo? Permítame avanzar. La cuestión es que en este terreno, hacia el año 30, 29 quizás, funcionó aquí una capilla de Nuestra Señora de Lourdes. En el año 32, hasta el año 38, funcionó la parroquia San Francisco Solano. La parroquia San Francisco Solano, mientras funcionó aquí, se hizo su propio edificio, que todos conocen, y en el año 38 fue a parar allí.
Luego esto tuvo una suerte de no abandono total, pero sí un descuido grande en este edificio. Y el 8 de noviembre de 1950, hacen hoy 75 años, se fundó este templo, se fundó esta parroquia, se erigió esta parroquia. Cuentan las malas lenguas que el gobierno de turno en aquel entonces le pidió a Monseñor Copelo, arzobispo de Buenos Aires, este espacio para hacer un centro de adoctrinamiento. Y Monseñor Copelo, muy despierto, dijo: estamos por hacer una parroquia allí, bajo la advocación de Santa María Goretti. Le vino enseguida a la cabeza, recién la habían canonizado, pocos meses antes. Esto lo cuentan los memoriosos del barrio, no está en ningún libro. La cuestión es que finalmente, como les digo, el 8 de noviembre, esta parroquia se fundó. Su primer párroco fue el padre Armando Amado, que estuvo 5 años. Lo sucedió el padre Gau, que estuvo 20 y pico de años. Y luego el padre Arnáez, que estuvo 31 años. En el año 2010, en el año 2010 fue designado en esta parroquia el padre Martín Bustamante, que nos ha dejado hace bien poquito y a quien todos recordamos con mucho cariño. Nosotros, mi esposa y yo, junto con otra gente que veo por acá, estábamos con el padre Martín en aquella iglesia que les decía, donde hubo esa revuelta en la Semana Trágica. Y un día el padre nos dijo a mi esposa y a mí: ¿por qué no van a ver la parroquia? Vinimos. Resulta que el padre Arnáez ya estaba muy enfermo y desde hacía mucho tiempo. La parroquia estaba cerrada. De este lado había un patio grande y del techo de chapas estaba volcado. Había 6 bancos, que eran el doble de los bancos de ahora. Fueron luego cortados. Del otro lado estaban arrumbados todos los bancos. Bueno, nosotros le fuimos con esas noticias al padre Martín. Hubo que trabajar mucho cuando vinimos. Yo recuerdo con lo que era este templo. Ustedes, muchos no saben, pero el templo llegaba hasta aquí. Y aquí había una suerte de nicho donde estaba el altar. Allí había 2 espacios, de este lado la sacristía, que había un depósito de imágenes, y toda esta parte era una sala grande que iba de lado a lado, que no formaba parte del templo. Bueno, el templo fue alargado hasta aquí y fue alargado hasta las columnas. Se puso el campanario que ahora vemos sonar. El padre bautizó a las campanas como misericordia y gratuidad. Quizás recordando la historia, quizás recordando esa historia de la que veníamos hablando. Misericordia con los desplazados, misericordia que es la forma del amor, según nos decía San Juan Pablo II, la forma humana del amor, porque la carencia del otro despierta en nosotros
el deseo de ayudarlo a superar. Despierta el amor en nuestros corazones. Y gratuidad. La gratuidad que es la característica del amor. Me ha quedado cortísimo el tiempo. Yo quisiera hablar 2 horas más, pero eso es la hora de la misa. Les pido disculpas. Gracias a todos.